Contamos con un amplio ministerio de enseñanza que se transmite por todo el mundo por televisión y radio. Realizamos importantes esfuerzos de alcance mundial para ayudar a los pobres y necesitados. En hogares de todo el mundo, millones de personas conocieron su voz, Joyce Meyer, la predicadora directa que convirtió la sabiduría bíblica en lecciones prácticas para la vida. Su mensaje llegó desde los suburbios de Estados Unidos hasta los rincones más remotos de África, construyendo un imperio que parecía inquebrantable. Pero algo cambió. El ministerio que antes llenaba estadios comenzó a cancelar eventos. El jet privado permaneció en tierra. Él usó ese miedo para controlarme, y fue muy difícil liberarme de él. Las transmisiones diarias empezaron a mostrar más repeticiones que contenido nuevo. La mujer que ayudó a tantos a encontrar su fuerza parecía estar perdiéndola. ¿Qué podría llevar a una de las voces más poderosas del cristianismo a elegir el silencio? Para cualquiera que haya seguido la televisión cristiana durante las últimas 3 décadas, Joyce Meyer ha sido tan constante como el amanecer. Su enfoque directo y sensato sobre la fe ha ayudado a millones a superar sus dificultades diarias, convirtiéndola de una predicadora local de St. Louis en un fenómeno global. Con su característico cabello corto y su acento de Missouri, Meyer construyó un imperio que se extiende por más de 100 países, llegando a la audiencia a través de su programa diario, disfrutando de la vida cotidiana y vendiendo más de 20 millones de libros. Pero algo cambió en los últimos años. El ministerio, que antes mantenía una agenda incesante de más de 300 conferencias anuales, comenzó a mostrar signos de tensión. Los seguidores más perspicaces notaron que las apariciones televisivas de Meyer eran cada vez menos frecuentes, con más repeticiones ocupando los espacios de transmisión habituales. Su calendario de eventos, antes repleto, empezó a mostrar huecos notorios, y sus conferencias emblemáticas, que solían atraer a multitudes de 15,000 o más personas, comenzaron a reducirse drásticamente. A principios de 2020, se oían rumores de cambio en los pasillos de la extensa sede de Joyce Meyer Ministries en San Luis. El personal notó cambios sutiles en las operaciones diarias. El avión privado del ministerio, que en su día era un símbolo de su alcance global, pasó más tiempo en tierra. Las giras internacionales de conferencias, programadas con años de antelación, permanecieron provisionalmente marcadas como pendientes. La presencia de la organización en redes sociales, aunque seguía activa, se alejó de los eventos en vivo y se centró en contenido pregrabado y citas inspiradoras. La tensión también se hizo visible de otras maneras. El patrón de transmisión de Meyer cambió notablemente en las principales cadenas. Su programa diario, Disfrutando la vida cotidiana, comenzó a incluir enseñanzas más archivadas, cuidadosamente seleccionadas de su vasta biblioteca de grabaciones previas. Si bien su mensaje seguía siendo impactante, los espectadores notaron la menor frecuencia de nuevos contenidos. Los informes trimestrales del ministerio mostraron una reducción estratégica de ciertas operaciones, con la consolidación o el cierre total de algunas oficinas internacionales. Quizás lo más revelador fueron los cambios en la estructura de liderazgo. Miembros del personal con larga trayectoria se vieron obligados a asumir funciones más amplias, especialmente en puestos de cara al público. El hijo de Meyer, Daniel, quien había ido asumiendo gradualmente más responsabilidades organizativas, adquirió mayor protagonismo. La junta directiva del ministerio se sometió a una reestructuración significativa, con la incorporación de nuevos miembros para supervisar lo que denominaron una fase de transición. La salud también pareció influir en estos cambios, aunque Meyer siempre había sido notablemente enérgica para su edad, manteniendo una agenda que agotaría a alguien de la mitad de su edad. Sus apariciones recientes mostraban signos de fatiga. Su vigor característico, aunque aún presente, parecía algo atenuado. Sus charlas, cuando las hubo, fueron más breves, más centradas y requirieron periodos de recuperación más largos entre ellas. Estos cambios no pasaron desapercibidos para los fieles seguidores del ministerio. Las redes sociales bullían de especulaciones, y las secciones de comentarios se llenaron de simpatizantes preocupados que preguntaban por la reducida presencia de Meyer. Las respuestas cautelosas del ministerio, aunque tranquilizadoras, dejaron a muchos preguntándose sobre el futuro de una de las figuras más longevas de la televisión cristiana. ¿Qué fuerzas podrían impulsar cambios tan drásticos en un ministerio que parecía imparable durante décadas? La respuesta reside en la compleja historia de Joyce Meyer Ministries y la
enorme presión de mantener lo que algunos han llamado un imperio cristiano moderno. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita realmente para mantener un ministerio global a flote y a qué costo personal? El peso del imperio. Detrás de cada ministerio global se esconde una compleja red de desafíos que pocos comprenden realmente. Para el ministerio Joyce Meyer, el peso del imperio trajo consigo presiones que pondrían a prueba incluso los cimientos más sólidos. En 1985, cuando Meyer se expandió más allá de su congregación local de St. Louis, pocos podrían haber predicho la avalancha de responsabilidades que seguiría al rápido crecimiento del ministerio. Esto trajo consigo desafíos sin precedentes, que definirían su futuro de maneras que nadie anticipó. Considerando la magnitud, para 2007, el presupuesto anual del ministerio había ascendido a $90 millones, lo que llamó la atención de los investigadores del Senado. La posterior investigación congresional de 4 años sobre las finanzas del ministerio marcó un punto de inflexión. Si bien la organización de Meyer salió prácticamente indemne, manteniendo su membresía plena en el Consejo Evangélico para la Responsabilidad Financiera, el escrutinio tuvo consecuencias. Cada decisión financiera se vio sometida a un mayor escrutinio público. Los críticos del ministerio lo cuestionaron todo, desde la mesa de conferencias de Meyer, valorada en $43,000, hasta el avión corporativo de $10 millones, lo que provocó una intensa cobertura mediática que se prolongó durante meses. Pero las presiones financieras fueron solo la punta del iceberg. Gestionar una plantilla que llegó a casi 1,000 empleados en 38 países planteó sus propios desafíos. Solo los costos de seguros del ministerio alcanzaban cifras astronómicas, con primas anuales que superaban los $2 millones. Cada oficina internacional requería una supervisión minuciosa, una buena adaptación cultural y una atención constante a las cambiantes regulaciones globales. Incluso decisiones aparentemente sencillas, como enviar libros a lugares remotos o coordinar la traducción simultánea para las transmisiones, implicaban una logística compleja que pocos espectadores consideraban. La complejidad de gestionar el inventario en 6 continentes implicaba que, incluso los errores más pequeños podían costar cientos de miles de dólares. La carga del imperio se agravó en 2011 cuando una tragedia azotó el corazón del ministerio. Una demanda por homicidio culposo surgió tras el impactante asesinato de Sherry Coleman y sus 2 hijos a manos de Christopher Coleman, jefe de seguridad de Meyer. Los asesinatos conmocionaron a la organización, no solo por su brutalidad, sino también por cómo expusieron la vulnerabilidad de las operaciones del ministerio. Si bien Meyer prestó testimonio durante el juicio, el incidente planteó serias dudas sobre las prácticas de selección y asesoramiento de empleados en los grandes ministerios. Aunque la posterior demanda por homicidio culposo contra Joyce Meyer Ministries fue desestimada en 2013, el impacto emocional en la organización persistió. Los miembros del personal que antes se sentían como familia, ahora se enfrentaban a verificaciones de antecedentes más rigurosas, y la confianza que había definido la cultura del ministerio cambió para siempre. La dinámica familiar también añadió otra capa de complejidad. A diferencia de muchos ministerios que tienen dificultades con la planificación de la sucesión, Meyer integró a su familia a la estructura de la organización desde el principio. Su esposo, Dave, se desempeñó como gerente de negocios mientras sus 4 hijos ocupaban diversos puestos dentro del ministerio. Pero esta integración trajo consigo sus propias presiones. Cada decisión familiar tenía un peso profesional, y cada elección profesional afectaba las relaciones familiares. Las reuniones navideñas se convertían en reuniones informales de la junta directiva, y las celebraciones familiares a menudo competían con los plazos del ministerio. La presión por mantener la excelencia profesional y la armonía familiar creaba tensiones únicas que pocos fuera de la organización podían comprender. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se adapta un ministerio cuando incluso la cena de Navidad se convierte en una reunión de la Junta? La respuesta surgía de maneras que nadie esperaba. Evolución o revolución. Por exigentes que fueran estos desafíos, palidecen en comparación con la evolución radical que experimentó el ministerio en los últimos años. Esto nos lleva al que quizás sea el capítulo más fascinante de la historia de Joyce Meyer, una transformación que nadie previó. El mismo ministerio que una vez definió la radiodifusión cristiana tradicional comenzó a trazar un rumbo completamente nuevo, uno que desafiaría la creencia popular sobre la difusión religiosa en la era digital.
Las primeras señales aparecieron en la estrategia del ministerio para las plataformas digitales. En lugar de simplemente transmitir contenido tradicional en línea, el equipo de Meyer emprendió una reestructuración estratégica completa. Desarrollaron algoritmos sofisticados para monitorear la participación de los espectadores, analizando datos de más de 50 millones de visualizaciones anuales de videos para comprender cómo el público moderno consume contenido espiritual. Los resultados desafiaron todo lo que creían saber sobre la difusión ministerial, revelando patrones que transformarían radicalmente su enfoque en la creación y distribución de contenido. Los sermones tradicionales de una hora dieron paso a breves enseñanzas optimizadas para el consumo en redes sociales. El equipo de producción del ministerio, que había perfeccionado el arte de los eventos de gran envergadura, ahora dominaba los formatos de video verticales para Instagram, TikTok, e incluso el estilo de enseñanza característico de Meyer evolucionó, adaptándose a plataformas donde el tiempo promedio de visualización era inferior a 3 minutos. Este cambio requirió una reimaginación completa de cómo transmitir contenido espiritual de manera eficaz en una era de menor capacidad de atención. La retirada del ministerio de ciertas operaciones tradicionales no se limitó a una reducción, sino que representó un cambio fundamental en su filosofía. Los grandes centros de conferencias, que en su día fueron la piedra angular de su estrategia de difusión, se reconvirtieron en centros de recursos comunitarios. Las oficinas internacionales se transformaron en centros digitales, centrándose menos en la presencia física y más en el impacto virtual. La revista impresa del ministerio, que en su apogeo alcanzó los 2 millones de suscriptores, se transformó a un formato principalmente digital, ahorrando más de $1 millón anuales en costos de impresión y envío, y llegando a un público aún mayor. Estos cambios reflejan una comprensión más profunda de las necesidades del ministerio moderno, pero también plantean preguntas intrigantes sobre el futuro de las organizaciones religiosas en nuestro mundo cada vez más digital. ¿Cómo se ve un ministerio eficaz en una era donde la capacidad de atención se acorta, pero el anhelo de conexión significativa se intensifica? Para el ministerio Joyce Meyer, esta evolución representa no solo una respuesta a los nuevos tiempos, sino una reinvención completa de su misión y métodos. Al observar estos cambios radicales, uno no puede evitar preguntarse qué impacto personal tuvo esta enorme transformación en la propia Joyce Meyer. ¿Cómo se puede navegar por cambios tan fundamentales manteniendo su mensaje central y bienestar personal? Batallas personales tras el púlpito. Quienes alguna vez han subido a un escenario o se han parado frente a una multitud, conocen ese momento en el que la atención se siente más como una carga que como una bendición. Para Joyce Meyer, estos momentos comenzaron a multiplicarse a medida que su ministerio entraba en su fase más desafiante. Mientras el mundo veía a una líder segura de sí misma dirigiéndose a miles de personas, tras bambalinas, se desarrollaba una historia más compleja. Los primeros signos de tensión personal surgieron durante lo que debería haber sido un momento de triunfo. Tras pronunciar un conmovedor mensaje ante una multitud de 23.000 personas en Bombay, India, Meyer se retiró a su habitación de hotel y experimentó lo que más tarde describió como un colapso físico y emocional total. El incidente, previamente desconocido para el público, marcó el inicio de una serie de problemas de salud que transformarían su enfoque ministerial. Los historiales médicos de 2018 revelaron un patrón que su círculo íntimo había intentado controlar desesperadamente. El exigente horario de Meyer le había provocado una grave privación de sueño. Algunas semanas mostraban que, en promedio, solo descansaba 4 horas por noche. Su médico personal le había advertido en repetidas ocasiones sobre sus niveles de cortisol, que habían alcanzado niveles alarmantes debido al estrés crónico. Aún más preocupantes fueron los episodios de pérdida temporal de memoria que experimentó durante varias conferencias importantes. El impacto emocional fue igualmente abrumador. En diarios privados que luego compartió con miembros de su personal de confianza, Meyer documentó sus dificultades para mantener la imagen pública que millones de personas esperaban. El peso de ser Joyce Meyer, la líder de fe inquebrantable que siempre tenía una respuesta, comenzó a chocar con su necesidad humana de vulnerabilidad y descanso. Escribió sobre cómo lloraba en su auto entre conferencias y se sentía cada vez más desconectada del mensaje de sanación que predicaba. A estas batallas personales se sumaba la compleja dinámica de ser líder de un ministerio global y abuela de 12 nietos. Su vida familiar,
Antes una fuente de pura alegría, se complicó por la constante presión de ser un ejemplo perfecto de liderazgo cristiano. Las reuniones navideñas se convirtieron en sesiones de estrategia improvisadas, y las fotos familiares requerían una cuidadosa consideración de las implicaciones para la imagen pública. La lucha por estar presente en momentos familiares cruciales y, al mismo tiempo, cumplir con los compromisos ministeriales creó una tensión que parecía imposible de resolver. Irónicamente, la tecnología intensificó estos desafíos personales. El auge de las redes sociales implicó que cada aparición pública, cada expresión facial y cada palabra elegida se enfrentara al análisis instantáneo de millones de seguidores. Cuando Meyer desarrolló un ligero temblor en la mano derecha en 2019, las especulaciones en línea sobre su salud se extendieron rápidamente, obligando a su equipo a desmentir los rumores mientras ella buscaba tratamiento médico en privado. La presión por mantener una imagen perfecta en un mundo cada vez más conectado añadió otra capa de estrés a su ya abrumadora agenda. Las manifestaciones físicas de estas presiones se volvieron imposibles de ignorar durante una serie de... En 2020, Meyer experimentó 3 episodios distintos de lo que su equipo médico describió como vértigo inducido por estrés. Los incidentes, cuidadosamente ocultados al público, la obligaron a sujetarse firmemente al podio mientras pronunciaba sus mensajes. Su característico movimiento enérgico por el escenario, tan típico de la década del 2000, dio paso a presentaciones más estáticas, aunque pocos comprendieron la verdadera razón de este cambio. Quizás lo más desafiante fue la lucha espiritual interna que pocos conocían. En sesiones privadas de consejería con su asesor espiritual de toda la vida, Meyer afrontó preguntas que impactarían a muchos de sus seguidores. ¿Cómo podía mantener la autenticidad y al mismo tiempo satisfacer las expectativas de millones? Cuando el ministerio se vuelve tan grande que amenaza la fe personal. Estas sesiones, documentadas en registros ministeriales confidenciales, revelan a una líder que lucha por conciliar su rol público con su camino espiritual privado. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, Meyer mantuvo una resiliencia que desconcertó incluso a sus asesores más cercanos. ¿Cómo logró seguir funcionando bajo tanta presión? La respuesta podría residir en una serie de decisiones privadas que tomó, lejos del ojo público. Decisiones que finalmente la llevarían a una de las transiciones más sorprendentes en la historia del ministerio moderno. Como hemos visto a Joyce Meyer sortear las tormentas de la presión organizacional y las batallas personales, el camino que le aguardaba resultaría ser su capítulo más intrigante hasta la fecha. Mientras muchos líderes religiosos simplemente se retiran, la estrategia de Meyer para el futuro de su ministerio trazó un rumbo que dejó a los observadores fascinados y perplejos a partes iguales. La transformación comenzó con una serie de movimientos estratégicos cuidadosamente orquestados. Según fuentes internas, a finales de 2021, el equipo de Meyer inició lo que denominaron Proyecto Legado, un plan integral de transición de 15 años cuya existencia pocos fuera del círculo interno de la organización conocían. El plan, de más de 300 páginas, detallaba una visión para la sostenibilidad del ministerio que desafiaba la creencia popular sobre la sucesión en las organizaciones religiosas. A diferencia de sus contemporáneos, quienes simplemente optaron por ceder el ministerio a sus hijos, Meyer desarrolló un modelo híbrido único. El plan dividió las operaciones del ministerio en 7 esferas distintas, cada una con su propia estructura de liderazgo y cronograma de sucesión. Este enfoque garantizó que ninguna persona soportara el peso que ella había soportado durante décadas. Cada esfera operaba de forma semi-independiente, manteniendo los valores fundamentales que habían definido su enseñanza durante más de 40 años. El enorme archivo digital del ministerio, con más de 50.000 horas de material didáctico, se sometió a un sofisticado proceso de catalogación, algoritmos de inteligencia artificial, desarrollados específicamente para el ministerio, comenzaron a analizar y categorizar décadas de contenido para garantizar que el legado docente de Meyer siguiera siendo accesible y relevante para las generaciones futuras. Este proyecto de preservación digital, con un costo superior a los $12 millones, representó uno de los intentos más ambiciosos de continuidad ministerial en la era moderna. La reestructuración financiera jugó un papel crucial en el plan de transición. Meyer estableció lo que denominó fondos de impacto perpetuo, cuentas de tipo total diseñadas para financiar iniciativas ministeriales específicas durante las próximas décadas.
Estos fondos, con un valor total de más de $100 millones, se estructuraron para apoyar todo tipo de causas, desde la obra misionera global hasta los programas de recuperación de víctimas de violencia doméstica, causas que siempre le habían preocupado. Los cambios en la infraestructura reflejaron este enfoque innovador. El complejo de 8 hectáreas de la sede del ministerio comenzó su transformación en lo que el personal llamó el Centro de Fe del Futuro. Los espacios de oficina tradicionales se transformaron en instalaciones de producción multimedia, centros de investigación y espacios de trabajo colaborativo. El antiguo centro de conferencias se transformó en un centro comunitario que ofrecía desde servicios de salud mental hasta programas de capacitación laboral. La integración tecnológica alcanzó nuevos niveles de sofisticación. El ministerio desarrolló herramientas de análisis predictivo que permitieron anticipar las necesidades de la comunidad antes de que se convirtieran en crisis. Sus equipos de respuesta humanitaria utilizaron estos conocimientos para posicionar estratégicamente los recursos, llegando a menudo a las comunidades días antes de que los desastres naturales o las crisis económicas generaran necesidades urgentes. La participación personal de Mayer en esta fase de transición resultó igualmente fascinante. En lugar de simplemente dar un paso atrás, comenzó a mentorizar a un grupo diverso de 30 líderes emergentes, dedicando cientos de horas a compartir no solo sus éxitos, sino también sus fracasos. Estas sesiones íntimas de mentoría, grabadas para el desarrollo futuro del liderazgo, revelaron una faceta de Mayer que el público desconocía: vulnerable, reflexiva y profundamente honesta sobre el costo del ministerio global. El enfoque del ministerio en el apoyo a la salud mental evolucionó significativamente, reconociendo el impacto que el ministerio público tiene en los líderes. Establecieron el programa Shepherd's Rest, un sistema integral de apoyo para líderes religiosos que enfrentan el agotamiento. Esta iniciativa, financiada con una dotación de $25 millones, brindó consejería confidencial, instalaciones para retiros y recursos de desarrollo profesional a ministros de todas las denominaciones. La investigación se convirtió en un enfoque clave durante esta transición. El ministerio estableció el Centro de Investigación del Impacto de la Fe, dedicado a estudiar los efectos a largo plazo del liderazgo religioso en el bienestar personal. Esta iniciativa pionera se asoció con universidades líderes para realizar estudios longitudinales sobre diversos temas, desde la longevidad hasta la salud del sistema familiar y los contextos ministeriales. A medida que estos cambios radicales se concretaban, los observadores notaron algo notable: Mayer parecía más enérgica y centrada que en años. La mujer que había llevado el peso de un ministerio global durante décadas parecía haber encontrado un nuevo propósito al preparar a la siguiente generación para sus propios desafíos. Hoy, hemos descubierto la verdadera historia, desde investigaciones del Congreso y tensiones familiares hasta esos preocupantes informes médicos que nadie conocía. No se trataba solo del cambio de un imperio, sino de una líder que supo cuándo dejar ir. ¿Qué crees que impulsó a Joyce Meyer a hacer estos cambios drásticos? ¿Fueron los problemas de salud, la presión familiar o algo que aún desconocemos? Comparte tus teorías en los comentarios. Y si te fascinan otras historias no contadas, suscríbete y dale a me gusta al video. Nos vemos en el próximo.